Cuando un dolor dura más de 24 o 48 horas, cuando hay unos vómitos y unas náuseas que duran más de 24 o 48 horas, hay que consultar de forma urgente, porque lo que parecía una gastroenteritis, lo que parecía una molestia inespecífica, me tomo un paracetamol o un ibuprofeno y no se me pasa, ya más de un día, 2 días que no mejora algo, hay que consultar si persiste la intensidad. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Bueno, vamos a dar comienzo a las jornadas de Infosalud correspondientes al mes de marzo. Jornadas que realizamos en colaboración con el Hospital Recoletas de aquí de Zamora, como ya es tradicional. Todos los años un mes, lo hacemos en colaboración con ellos, que ya llevamos varios años, y por supuesto estamos encantados de esta colaboración que venimos realizando ya desde hace varios años. Y yo ya sin más preámbulo le paso la palabra al gerente del Hospital Recoletas, don Óscar Iglesias. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias como siempre a la Fundación Caja Rural a través de Feliciano, que nos da la oportunidad de dar estas charlas siempre muy didácticas, muy cercanas y bueno, pues con grandes profesionales que trabajan en el hospital, como es el caso de la doctora Albarrán, ¿no? Los temas, como se pueden ver, son de mucha cercanía. Las exposiciones que se van a hacer tanto hoy como los próximos días son muy didácticas y se afrontan temas que son muy comunes y que a veces, pues como bien dice el título, pues no sabemos si es grave o no es grave un simple dolor de abdomen, ¿no? Le paso la palabra al doctor Alfaro para que presente a la doctora Albarrán y empezamos en breve. Gracias. Buenas tardes, agradecemos la presencia de todos vosotros por estar aquí. En esta tarde que la Caja Rural también le agradecemos que nos haya invitado y juntos pues transmitir a la población unos temas tan interesantes como el que nos expone ahora la doctora Laura Barran García, que es compañera nuestra, especialista en aparato digestivo y que nos va a dar una exposición acerca del dolor abdominal, que es un tema que nos parece importante que la población también tenga alguna base sobre este tema y que mejor que nuestro especialista para poder despejar alguna duda que se tenga a través de su exposición. Así que Laura, muchas gracias por tu presencia y que nos puedas instruir con tu conocimiento. Gracias. Dolor abdominal lo hemos titulado ¿Por qué me duele? Y es grave, y vamos a ver alguna cosita más, ¿vale? El dolor, la definición como tal de la RAE, es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo, bien por una causa interior o exterior, y además un sentimiento de pena. Así a bote pronto parece fácil, pero para nada. Es una cosa muy compleja y una de las causas más frecuentes de consulta médica en todos los niveles. Aquí vamos a intentar centrarnos en el dolor abdominal, pero como ahora veremos, el dolor abdominal puede ser un síntoma de cualquier otro tipo, de otras localizaciones. Así, a grosso modo, hay 3 tipos: cutáneo, somático parietal y visceral referido. Esto yo sé que suena a chino, solo es un poquito, no os asustéis para que entendáis que no siempre las cosas son lo que parecen o puedan parecer, ¿vale? El dolor cutáneo es un dolor originado en la piel que afecta al tejido y a las estructuras superficiales, como por ejemplo cuando hay una cicatriz. Para que entendamos con un ejemplo, esa zona está dolorosa al roce y es superficial, y con el tiempo también se puede quedar una hipersensibilidad, y este sería un tipo de dolor cutáneo o somático superficial.
También tenemos un tipo de dolor abdominal que llamamos somático parietal, porque todo esto está estudiado, las vías dolorosas de la sensibilidad, ¿vale? Normalmente en medicina hay cosas que parecen simples. ¿Me duele aquí? Es apendicitis. Pues no, eso es un error, porque todo es a veces fácil y a veces más complejo de lo que parece, como es el caso del dolor, ¿vale? El dolor somático y parietal se produce por una excitación de receptores bien superficiales o bien profundos, y es un dolor localizado, punzante, más intenso y que se irradia siguiendo unos trayectos nerviosos que, bueno, pues ya estamos también los médicos para diferenciarlos. Y, por ejemplo, es un tipo de dolor que responde muy bien a fármacos tipo antiinflamatorio. Un ejemplo es el dolor de la apendicitis, que sí que se localiza y cuando hay una apendicitis aguda, aunque, por ejemplo, la apendicitis es una patología que tiene varios tipos de dolor y dependiendo de la fase en la que a uno le vean o vaya a urgencias, se puede manifestar de una manera u otra. No quiero entretenerme mucho más. Hay otro tipo de dolor que es el visceral, que es más profundo, son receptores en las vísceras abdominales los que por inflamación, por compresión, se activan y es un tipo de dolor sordo, continuo, más profundo, aunque no tan intenso, y que a veces es una cosa muy importante, es que puede irradiarse a otras zonas del cuerpo, ¿vale? Lo llamamos referido y es un dolor que responde muy bien a opioides y se acompaña normalmente con síntomas neurovegetativos, es decir, con mareo, hipotensión, sudoración y un malestar general. Entonces esto muchas veces nos puede confundir al paciente y a los médicos. Vale, bueno, aquí quería poner unos dibujos de cómo, por ejemplo, una cosa conocida es que un infarto muchas veces se manifiesta como un dolor aquí en la zona rojita a lo largo de la cara interna del brazo izquierdo y no es un problema del brazo izquierdo, sino es un problema cardíaco. Por ejemplo, pues muchas veces con los órganos abdominales pasa lo mismo, que un reflujo, una úlcera perforada no es un dolor que se manifieste en la misma zona anatómica, sino que se irradia por los vasos, por las fibras nerviosas y duele en otras localizaciones diferentes, como por ejemplo la zona cervical derecha y el hombro derecho en patología de la vesícula, cuando la vesícula está aquí. Según el tipo de dolor, a veces hay patrones. Por ejemplo, uno muy conocido es el dolor de una apendicitis, que es localizado en fosa ilíaca derecha, continuo y constante, intenso y muy en un punto. Hay patrones, pero luego las reglas están hechas para saltárselas y muchas veces ni un paciente que tiene una patología como una apendicitis cumple todos estos ítems de los patrones y al revés, a veces hay dolores que aunque uno tenga un infarto no le duele el brazo izquierdo y otras cosas sí, ¿vale? Pero bueno, esto a veces nos ayuda con todo para intentar actuar de la mejor manera posible y hacer las pruebas lo más rápido y dirigidas posibles. Por ejemplo, otro dolor que seguro que conoceréis, bien o porque por desgracia lo hayáis pasado a algún familiar, es el del cólico renal. Un cólico renal duele mucho, suele ser un dolor sordo, intenso, en la zona lumbar, a veces se irradia hacia la ingle y puede fluctuar porque como es una piedra la que te está dilatando el uréter, según dilate más, dilate menos y vaya al movimiento, el dolor va y viene. Entonces es una cosa compleja, ¿vale? No me quiero extender mucho más en esta parte de la presentación, ¿vale? Pero bueno, es para quedarse un poquito con la idea. Además, a veces hay dolores abdominales que se manifiestan desde otro punto de vista, como los dolores de las articulaciones y los aplastamientos vertebrales, que son unos dolores muy localizados en cinturón, los dolores vasculares debido a la alteración de los vasos sanguíneos y los dolores articulares puros y duros. Bueno, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un dolor, hay que distinguir preocupante, incapacitante y grave.
Hay dolores, como el ejemplo que he puesto del cólico renal, que es muy intenso para el paciente, se pasa un mal rato, te hace ir a urgencias y, sin embargo, no es una cosa que ponga en peligro tu vida. Y a lo mejor hay otros tipos de dolores, como en alguna ocasión puede haber infartos, que el dolor no es tan intenso y tan preocupante y, sin embargo, es una patología que es mucho más grave. Ahora bien, muchas veces no es lo mismo preocupante, aunque debería ser así, pero no es lo mismo preocupante para el médico que para el paciente. Hay cosas que a nosotros nos preocupan y al paciente no, y viceversa. Entonces, he ahí lo que yo quiero un poco que nos entendamos todos. Vale, cuando hay un dolor, ¿qué deberíamos investigar y preguntar? Hay una regla mnemotécnica que a todos nos enseñan en la carrera que se llama Alicia. A, de aparición del dolor. Deberíamos preguntar si ha sido súbito, si es continuo, si es intermitente, en qué fecha empezó. La L, localización, todo lo posible. Todo lo posible. En cada letra hay que intentar adivinar y sacar la máxima información. Intensidad, esto es algo subjetivo. Leve, moderada o severa, y no pasa nada. Para una persona un tipo de dolor es muy grave porque tiene una tolerancia menor y para otra es menos y no pasa absolutamente nada. Esto es una cosa subjetiva que debemos preguntar porque también nos sirve para evaluar en el tiempo la respuesta. Características. Todo lo que se nos ocurra, si es inflamatorio, si te provoca alguna deformidad, si tienes algo en la piel asociado al dolor, cualquier característica añadida. Irradiación, si se va hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha o se queda localizado. Atenuantes y agravantes, ya sea medicación, ya sea la postura, me alivia cuando me siento, me alivia cuando voy al baño y defeco, cuando como empeora, cuando como mejora, cuando me pongo calor. Eso a nosotros nos da mucha información porque de aquí sacamos los patrones que anteriormente hemos visto y aunque no se cumplan al 100%, nos dirige mucho más todas las pruebas y todo lo demás. Además de eso, frecuencia y duración de forma exacta y asociación con otros síntomas, si el dolor va con vómitos, si el dolor va con otro tipo de síntomas médicos, con la piel roja, etcétera, etcétera, ¿vale? No es solo me duele la tripa, ¿qué hago? ¿Vale? Hay un poquito que indagar y hacer labor de investigación con todos vosotros. Bueno, una vez que una persona nos ha dicho que tiene un dolor, aparte de preguntar el resto de cosas, hay que hacer una exploración física. Esto nos daría para una charla entera, hablar solo de la exploración física abdominal. Así que tranquilos, que no os voy a aburrir. Así solo un poquito a modo de resumen y por si tenéis curiosidad o para que entendáis por qué a veces hacemos las cosas aunque no expliquemos todo lo que hacemos y sinteticemos. Pero bueno, nos importa que cuando hacemos una exploración abdominal el paciente esté cómodo, esté boca arriba, esté con la zona que vamos a explorar despejada de ropa, los brazos en reposo. Nos tenemos que poner al lado, a poder ser en el lado derecho y o bien con guantes o con las manos que no estén frías. Pedir al paciente que nos diga dónde le duele para no ir dirigidos a esa zona, sobre todo cuando le vamos a explorar entre varios médicos, porque si no, pues uno no se deja, ¿no? Porque si me duele una zona y viene la enfermera y luego el residente y luego el médico y luego en la planta, pues hay que ponerse siempre en el punto de vista del otro lado de la cama y ver la mejor manera de minimizar el daño, ¿vale? Todo esto se lo explicamos a la gente, a los residentes y a los alumnos porque forma parte de nuestro día a día. Y bueno, y observar siempre las reacciones que se tienen durante la exploración, porque somos unos recabadores de información continua y que hay que observar. Entonces, bueno, nosotros dividimos el abdomen anatómicamente en 9 zonas. Hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, epigastrio, mesogastrio o zona umbilical o periumbilical, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Y cuando exploramos cada zona, que anatómicamente, aquí está un ejemplo de la anatomía normal de un varón, porque en la mujer los órganos ginecológicos
cambian y hacen un poquito cambiar cada zona, pero como hemos visto, no siempre si me duele aquí es esta parte del intestino y aquí el páncreas y aquí no, porque como hemos visto hay diferentes tipos de dolores, somático, visceral, parietal, entonces esto no hay una correlación exacta. Y dentro de la exploración física siempre miramos cómo es el abdomen, si hay deformidades, si hay asimetrías, si la piel tiene cicatrices, el color, si hay granos, petequias que son puntitos rojos sanguíneos, circulación colateral, hematomas, ombligo, es decir, con unos segundos en los que vemos un abdomen podemos sacar un montón de información. Esta foto es una diástasis de los rectos abdominales del abdomen y a veces sale en el ombligo una hernia. Hay que palpar, hay que tocar de forma superficial y de forma más profunda, ver los puntos dolorosos y detenernos. Hay que percutir para ver cómo suena el sonido y si hay cambios de sonido y si hay masas también. Tanto la palpación y la percusión nos sirven para ver el reborde del hígado, el reborde del bazo o las masas. Auscultación con el fonendo, escuchar cómo son los ruidos, muchos, pocos, si hay soplos, porque el tubo digestivo es un órgano móvil, se mueve, se contrae tanto el esófago como el estómago como el intestino y eso no es malo. A veces a mí los pacientes me dicen, es que me suenan mucho las tripas, porque lo decimos así y digo, y que no dejen de sonar. ¿Vale? Eso es algo bueno, se oyen porque se mueven, ¿vale? Entonces los gases, los jugos, los líquidos, es algo normal. Y por último, aunque a algunos no os guste, el tacto rectal para nosotros es muy útil y forma parte de la exploración. En el caso de los varones también se ve la próstata, pero en el caso de digestivo es muy importante para valorar patología perianal. No hay que dar vergüenza. Y bueno, y cuando es necesario y hay que hacerlo, yo creo que a por ello. Y bueno, pues por poner un ejemplo, simplemente con ver este abdomen vemos que es globuloso y eso que no lo estamos viendo de lado, pero se ve que no es plano, sino que es así un poquito con forma de globo. Tiene una diástasis de rectos, que es lo que hemos visto antes, un inicio de hernia umbilical, una cicatriz y está amarillo. Aquí se ve un poquito menos intenso el color, pero está amarillo. Todo esto que podríamos estar una tarde entera hablando de exploración, en un minuto lo hemos visto, lo hemos hecho y los médicos, aunque parezca que no, lo hacemos y sobre todo detectamos cosas importantes, ¿vale? Que es lo que no se pueden pasar por alto. Tenemos un dolor abdominal. ¿De dónde viene? Pues esto es amplísimo. Prácticamente todo en la vida puede dar dolor abdominal, hasta el COVID. No nos íbamos a quedar sin dolor abdominal con el COVID, pero no pasa nada. Para eso estamos. Puede haber causas no solo digestivas. Muchas veces nos llegan pacientes a digestivo con dolores abdominales que son de otras especialidades, pero no pasa nada porque para eso estamos, para distinguir. Puede haber un dolor de causa obstétrica, un aborto, una gestación ectópica, una rotura uterina. Bueno, el propio parto, que esto ya sería muy evidente, pero bueno, no es la primera vez que alguien está embarazado sin saber que está embarazado y se manifiesta como dolor abdominal y hemos diagnosticado embarazos y no son gases, son futuros bebés. Hay causas ginecológicas, siempre hay que pensar, la regla, dismenorrea se llama, ovulación, endometriosis, problemas ováricos y foliculares, enfermedades de transmisión sexual, tumores, miomas, causas urológicas, pielonefritis, que son infecciones del riñón. Si alguna palabra no la conocéis tan habitual y me queréis preguntar, yo os la traduzco al lenguaje del día a día. Cólicos renales, ¿vale? Incluso globos vesicales o cosas más graves como roturas vesicales. Y luego ya hay otro tipo de dolores de causas digestivas, pero a veces hasta hay causas ginecológicas y enfermedades endocrinas que pueden dar dolor y síntomas digestivos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de otra charla que yo di de vómitos. Fijaros cuántas cosas pueden dar vómitos, simplemente. Una gastroenteritis aguda, un síndrome de vómitos cíclicos o psicógenos, que esto es una especie de migraña abdominal.
propiamente el embarazo, patología biliar, piedras, pancreatitis, cólicos renales, trastornos del sistema nervioso central, tumores que afecten al cerebro y que se manifiesten como vómitos, porque el centro regulador de las náuseas al final es cerebral, hidrocefalia, meningitis, cualquier inflamación en general y cualquier proceso infeccioso se puede manifestar como vómitos, náuseas y secundariamente a esos vómitos y a ese esfuerzo, dolor abdominal. Una intoxicación etílica, una intoxicación medicamentosa y efectos secundarios de los medicamentos. Procesos abdominales graves y quirúrgicos como una colecistitis, una apendicitis o procesos abdominales agudos que no son quirúrgicos, una úlcera, una gastroenteritis, hepatitis. Hay trastornos psiquiátricos como la anorexia nerviosa y la bulimia que se manifiestan con náuseas, con vómitos. El embarazo, ya hemos dicho, enfermedades infecciosas, trastornos urológicos, trastornos cardiológicos, infartos, anginas cardíacas y a veces trastornos metabólicos y de los iones, es decir, de las hormonas del cuerpo, una cetoacidosis diabética, que la diabetes es muy frecuente, la patología tiroidea, cuando están descompensadas, se pueden manifestar como dolor abdominal, es decir, todo, todo. Y no siempre es igual de importante, ¿vale? ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo consultar? Bueno, pues lo he puesto en chiquitito aposta porque yo no quiero hacer una lista, porque evidentemente cuando uno tiene dolor abdominal no tiene que saber qué tiene. Ojalá ya uno viniera con la etiqueta diagnosticado de casa a la consulta, a urgencias, a todo, ¿vale? Pero para que veáis la amplitud y la variedad. ¿Con qué nos tenemos, yo creo, que quedar? Y lo que me gustaría un poco también sacar de esta charla, yo creo que la diapositiva más importante. ¿Cuándo consultar? Bueno, pues lo primero, los médicos estamos a vuestra disposición, o sea que se puede consultar cuando el paciente tiene un síntoma que le está preocupando, le está perjudicando en su día a día, le está alterando el funcionamiento normal. Para eso estamos, ya distinguiremos nosotros si es para hacer una cirugía urgente o si es para ver en una consulta y se puede ver en un mes. Nosotros, el médico de cabecera, que a veces es quien nos deriva a los pacientes, pero a mí me parece que siempre que al paciente le preocupe y que observe algo en su cuerpo que no es normal, hay que consultar y no deberíamos decir que no, por supuesto, porque para eso estamos. Ahora bien, ¿cuándo hay que hacerlo de forma urgente o cuando uno puede esperar a una consulta organizada? Bueno, pues cuando un dolor dura más de 24 o 48 horas, cuando hay unos vómitos y unas náuseas que duran más de 24 o 48 horas, hay que consultar de forma urgente, porque lo que parecía una gastroenteritis, lo que parecía una molestia inespecífica, me tomo un paracetamol o un ibuprofeno y no se me pasa, ya más de un día, 2 días que no mejora algo, hay que consultar si persiste la intensidad, ¿vale? Porque si el dolor desaparece pero es mucho menos intenso, pues uno puede dar ahí un poquito de margen, más de 48 horas. Si no mejora, a urgencias. Si hay mal estado general, ¿vale? Fiebre, eso es un dato de alarma. ¿Puede ser una gastroenteritis con fiebre? Sí. Pero si en 24 o 48 horas no se pasa, a consultar. Cambios en el ritmo intestinal repentinos, ¿vale? No algo crónico poco a poco. De repente no hago deposición en muchos días, de repente tengo una diarrea que no se me corta con nada. ¿Por qué? Porque uno puede estar deshidratado, porque uno puede tener un tumor y de repente un día se ha obstruido. Y cuando más tarde diagnostiquemos las cosas, más evolucionadas están y más graves pueden ser. Y, por ejemplo, dificultad para tragar, que nosotros llamamos disfagia. Esto tiene que ser o vía urgente o vía preferente, ¿vale? Sin embargo, cuando es un dolor que, aunque persiste en el tiempo, es leve, hay náuseas, malestar abdominal, pero uno no llega a vomitar, puede comer, cuando hay datos de reflujo, cuando distensión abdominal, cuando hay estreñimiento y diarrea, pero es progresiva a lo largo de días o semanas, o cuando hay gases, bueno, pues cuando hay síntomas, pero son leves y uno
puede seguir su día a día, se puede consultar vía consulta ordinaria, ¿vale? Y no alarmarse y ver las cosas con calma. Ahora, sí que hay ciertos datos, aunque nos repitamos un poco, prefiero decirlos 2 veces, por los que ahí sí o sí no podemos dejar pasar por alto. Cuando hay una masa, se nota una masa rectal, abdominal, en alguna prueba que le hayan hecho por otro motivo han visto algo, aunque no esté dando síntomas, pero hay ahí un tejido que no corresponde. Cuando hay una rectorragia, ¿vale? A veces las rectorragias es emitir sangre por el ano. Puede ser sangre pura o puede ser sangre acompañada de heces. Como a veces es difícil distinguir, salvo en el caso en el que un médico nos haya visto ese sangrado recientemente, nos haya explorado, se haya hecho una colonoscopia, yo recomiendo consultar siempre. Pero desde luego que si uno es la primera vez que tiene sangrado, que no es consciente de tener hemorroides, no le duele, no hay ninguna cosa que la explique, hay que consultar rápido y no demorar, ¿vale? No por estar bien, no por no tener anemia, no por no tener antecedentes familiares de problemas, hay que pasar por alto síntomas como el sangrado, ¿vale? Vaya o no vaya acompañado de dolor. Cuando hay una pérdida de peso no voluntaria, claro, no explicada, uno no ha hecho dieta y no lo ha hecho aposta, no se justifica porque esté haciendo más ejercicio, consultar, duela o no duela. Y por supuesto cuando hay alteraciones analíticas, anemias, ictericia es elevación de la bilirrubina, ahí hay que consultar, duela o no duela, que a veces ese es el error, que como uno se encuentra bien y ha sido un hallazgo en una analítica de empresa, en una analítica por otro motivo, pues deja un poquito más de margen, o bueno, a ver si me la repiten y sigue bien. Pues no, porque esto muchas veces puede ser una patología banal o puede ser una patología muy importante que cuanto antes se estudie, mejor, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto es un trabajo en equipo. Aportáis, voy a hablar, yo también soy paciente a veces, pero ahora voy a hablar desde el punto de vista de médico y de digestivo, pues esto es un 50-50, tanto vosotros nos tenéis que consultar, porque si no, no sabemos, no podemos ir a buscar los problemas. Hay programas de screening, hay mamografías, hay detección de marcadores tumorales, por ejemplo, para el cáncer de próstata. En el caso del tubo digestivo, lo más importante que tenemos es el cribado con colonoscopia a partir de los 50 años y el test de sangre oculta en heces. Pero el resto de patología digestiva no hay un cribado, no hacemos escáneres para ver el páncreas, no hacemos gastroscopias para ver el estómago solo por cumplir cosas. Entonces, la forma de detectarlas precozmente es contarlo, y para eso necesitamos que el paciente nos lo cuente y no le dé vergüenza de decir sus problemas, si hace deposición, si no, que a veces es un tema un poco escatológico, y también nosotros tenemos un poco que organizar para ver cuál es el problema y cómo podemos ayudaros. Al final es un trabajo en equipo. Y no es solo el dolor, como hemos visto. Hay que ver antecedentes, hay que ver historia y las características del acrónimo Alicia que hemos hablado, hay que ver la exploración física y ya veremos luego qué pruebas hay que hacer. Por ejemplo, quería hacer un poquito de hincapié en 2 pruebas que son muy útiles para nosotros. Por supuesto, la analítica es útil, la ecografía es útil, pero la gastroscopia y la colonoscopia yo creo que todavía... Me encuentro todos los días a gente que tiene dudas y que es un gran desconocido, ¿vale? No sé, aquí, así a bote pronto, ¿cuántos os habéis hecho alguna vez? Bueno, vamos a empezar con la gastroscopia, que levanten la mano, quien quiera decirlo. Vale. ¿Y colonoscopia? Pues veo yo a alguno de más de 50 años que no la tiene. y eso... hay que mirarlo, ¿vale? Bueno, son pruebas que se hacen con sedación. Hace años, dependiendo del medio, dependiendo de las características, no se sedaba, pero ahora el 95% de las ocasiones dormimos para que el paciente la tolere bien. Y todos los días yo veo a pacientes que se piensan que se hace despierto, que tienen miedo, que son reticentes, que incluso se han hecho el test de sangre oculta en heces o tienen molestias y prefieren, dame un paracetamol, dame un nolotil, ¿qué tal?
Y no es correcto, porque sí que es verdad que nosotros podemos poner medicación para aliviar el dolor, pero si no llegamos al quid de la cuestión, estamos haciendo un favor a medias, porque estamos dejando tranquilos a alguien, porque le estamos curando el dolor, pero no estamos llegando a la causa, ¿vale? Entonces, bueno, pues recalcar que estas pruebas hoy día se hacen con sedación, se hacen con privacidad, no hay que dar vergüenza, porque bueno, como al final vamos por orificios naturales y todavía hay un poco de reticencia, y con el consentimiento informado, porque es verdad que no son técnicas inocuas de riesgos, así como una analítica, una exploración abdominal es difícil que se complique, pues una endoscopia podría pasar en algún caso, un sangrado, tal. Entonces hay que informar bien y siempre hacer el balance del riesgo y del beneficio. No siempre hay que hacerlas, pero lo importante es ser meticuloso y que haya buena comunicación y una buena exploración de las cosas. Conclusiones que me gustaría que llevarais para casa. La relación médico-paciente es muy importante. Tenemos que tener confianza los dos. Hay que consultar siempre que el dolor, cuando el dolor preocupe, pero ante datos de alarma, siempre, ¿vale? Porque si no os preocupa a vosotros, a nosotros sí. Importancia de analizar cada caso individualmente, no todo el mundo es igual. Y importancia de analizar, como hemos visto, el tipo de dolor, porque las prisas no son buenas. Muchas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.